Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en que hablamos de todo un poco con una nueva entrevista en libertad con miembros del Partido Libertario de España. Y hoy aprovechamos para hablar de una propuesta del gobierno que es la jubilación reversible. ¿En qué consiste en esencia? Y esto nos lo explicará mejor Noé. En que quien ya se haya jubilado puede reengancharse a la vida laboral, esto es como antes en la mili, ¿no? Pero manteniendo la pensión. Como yo en esta vida he aprendido que nada es gratis, seguro que Noemí de la Iglesia del Partido Libertario, muy buenas, Noé, Muy buenas, encantada. nos va a poder Sí. comentar en qué consiste este proyecto. Bueno, primero voy a explicar lo que es la jubilación flexible, que es otra cosa, ¿vale? Que es cuando llega tu edad de jubilación, tú decides seguir trabajando, pero no a jornada completa, y la jornada que tú trabajarías se te deduciría de la pensión que cobras y ya está. No habría incentivos, no habría nada más. ¿Qué ocurre con la propuesta que hacen? Primero que es una propuesta, todavía no ha estado aprobado, no sabemos cuál será el texto final. Lo que proponen es que esto se haga, pero con unos incentivos. Es decir, tú tienes que trabajar entre un 40 y un 80% de la jornada. Pero aquí habría unos incentivos, es decir, entre el 40 y el 60%, esa jubilación, lo voy a poner con números para que se entienda. Pongamos que si tú de jubilación tendrías que cobrar 1.000 euros y trabajas un 50% de la jornada, lo que sería el baremo entre 40 y 60, tú estarías cobrando de pensión complementaria, por así decirlo, 500 euros. Pero aquí lo que harían sería darte un incentivo para cobrar un 10% más, es decir, cobrarías 550 más tu jornada laboral. Siguiente tramo, que sería de 60 a 80, sería un 20%. Es decir, si tú tienes una jornada del 75% de estos 1.000 euros, la pensión complementaria serían 250. Pero como cobrarías el 20%, son unos 50 euros más, vendrías cobrando 300 euros más tu jornada. ¿Qué ocurre? No sabemos muy bien qué es lo que va a pasar con los autónomos. No lo han aclarado. Hay rumores, pero confirmado a día de hoy no tengo nada. O sea, hoy es día 2 de octubre que estamos grabando esto. Confirmado con respecto a autónomos, no tenemos absolutamente nada. No sabemos si van a tener complementos, si van a seguir cotizando, si qué pasa con ellos, son los grandes olvidados, como no, siempre. Y luego hay que aclarar que toda esta jornada laboral no sirve para seguir cotizando. Es decir, tu pensión no aumentaría de esos 1.000 euros ficticios que pusimos al inicio. O sea, no tendrías derecho a más pensión por cotizar más. Tú estarías cotizando exactamente lo mismo. Es decir, las cotizaciones serían iguales. Tú tendrías que pagar igual el complemento este de solidaridad para las pensiones, para que se puedan seguir pagando, pero tú no le, sí, pero tú no le vas a recibir. O sea, tu pensión no va a cambiar. Una vez está calculada y de ahí no se mueve. Por mucho que Ah, tú sigas cotizando. vale, vale. Entonces, ya voy entendiendo un poco de qué va la historia. La historia va de que el Estado te pague menos, ¿de acuerdo? Y tú trabajes más. Correcto. Correcto. Y no te vaya a dar nada más en el futuro tampoco. O sea, no vas a tener, vas a seguir pagando como antes de jubilarte, en el tramo, obviamente, del porcentaje de jornada que te toque, pero no vas a tener derecho a más jubilación. Ah, pero eso es un Así un negocio poco, redondo. esto es un negocio redondísimo, vamos. Ni Vito Corleone tiene un negocio tan rentable. Es decir, eso quiere decir que estás regalando más dinero al Estado. Correcto. Sí, sí, tú sigue pagando, pero no vas a recibir más. Básicamente es eso. O sea, esto es, primero, un síntoma de que el sistema actual de pensiones no funciona. Es un síntoma clarísimo. Esto se ha intentado no exactamente igual, porque es que, como digo, tampoco tenemos el texto completo, no tenemos el texto definitivo, no completo, sino definitivo. Se ha intentado en otros países, como Alemania, por ejemplo, pero hay una diferencia fundamental entre Alemania y España. Es decir, que en Alemania el porcentaje de pensión que te da el sistema público en función de lo que cotizas es mucho menor que el español, por lo que allí se incentiva muchísimo el ahorro privado, por lo que normalmente la gente
suele tener un ahorro privado, bien sea en fondos de pensiones, bien sea en fondos de inversión, en patrimonio per se porque tienen propiedades. Hay diferentes formas de ahorrar y allí son un poco más responsables, por así decirlo, de su ahorro. Creo que España de la Unión Europea es uno de los países que más porcentaje paga de la cotización en forma de jubilación, para que nos hagamos una idea de las diferencias que hay. Entonces, ¿qué ocurre? A lo mejor en Alemania esto puede no molestar tanto porque la gente suele tener algún tipo de ahorro privado, ¿vale? Pero en España no tenemos esto, no suele pasar, porque la gente ha comprado el relato que nos han vendido de yo cotizo y eso va a una hucha, que, spoiler, nunca ha existido esa hucha, y entonces yo en el futuro voy a tener ese dinero. Pero es que el sistema de pensiones español no es así, es yo pago para que tú tengas la pensión, creyendo, esperando y deseando que en un futuro mis hijos y mis nietos paguen para que yo tenga una pensión. Y a Pero todo no, es, sí. pero a ti te lo han prometido. A ti te han prometido que cuando tuvieras al principio 65 años, a ti, a mí, a los 67, y ya veremos si a los 70, a nosotros nos han prometido que si cotizamos X años a la Seguridad Social, el Estado español nos pagará un retiro. Mira, yo hago un chiste que siempre hago con algunos auxiliares con los que trabajo, que es, mira, o con algunas enfermeras, siempre, pues yo soy enfermera, ¿no? Siempre decimos, mira, esto va a ser así en el futuro, o sea, yo te voy a cambiar de pañal a ti, tú me vas a cambiar el pañal a mí y luego nos vamos a hacer ronda de cambiar pañales. Todo controlado. Voy yo con el caminador ahí, o sea, yo estoy en pediatría, yo llevo niños, ¿vale? Una parte de la planta es pediatría. Voy a estar yo con el caminador ahí pinchando a tu hijo tú. Imagínate la situación, yo con 70 y pico años con mi caminador o con 80 con el caminador, con el pañal, pinchando a un niño o pinchando a un adulto cualquiera. O sea, pensemos la situación que se nos puede venir, que no es precisamente bonita, que sí, que hay gente que dice, sí, claro, si tú estás sentado en un ordenador haciendo Excel o a lo mejor lo ves de otra forma, pero el señor que está cargando bombonas de butano, el señor que está arreglando las calderas de gas, que anda que no cojo en peso ni nada, el fontanero, el electricista, dirá, ¿qué estás contando? O sea, yo quiero mi pensión y punto. Efectivamente, pero es que de hecho, aunque las profesiones que requieren trabajo intelectual pueden ser bastante complicadas, ¿no? Pero evidentemente, por ejemplo, un juez puede serlo aunque vaya en una silla de ruedas. Correcto. Porque mientras tenga sus capacidades intelectuales plenas, puede ejercer su profesión. Un minero no podría, no puede efectivamente un electricista, no puede ninguna profesión que requiera ciertas capacidades físicas y todo el mundo sabe que las capacidades físicas, mejor o peor, ya depende de cómo se cuide uno, pero por muy bien que te cuides, tú no tienes las mismas capacidades físicas con 60 años que con 30. No, claro, a ver, ellos te lo venden primero como que esto es voluntario, pero todos sabemos lo que pasa con las cosas voluntarias, más teniendo en cuenta que vivimos no en una democracia liberal, sino en una socialdemocracia. Y todos sabemos el gusto que le tienen los socialistas por aquello que es voluntario, irlo implementando, irlo llevando cada vez a más y a más gente. Es decir, entonces ahora es algo voluntario aquel que quiera, pero como esto sigue así, como no cortan el gasto, el despilfarro sigue, cada vez suben más los impuestos. Hace poco hemos batido otro récord de recaudación, y es que vamos a récord de recaudación tras récord de recaudación de Hacienda sin parar y no mejoran los servicios, no llega para las pensiones porque tienen que estar mirando a ver cómo hacen con este tipo de, bueno, de triquiñuelas, vamos a dejarlo ahí, para engañar a la gente cuando el problema de base es el sistema de pensiones actual que tenemos, que es un sistema de reparto, es un sistema heredado de Bismarck, heredado de una Alemania a la que yo creo que nadie queremos volver. Hombre, vamos a ver, Bismarck crea eso como método para contener a la socialdemocracia. De hecho, spoiler, ¿no? Porque hay muchas veces mucha gente de izquierdas que esto no lo sabe. La seguridad social y los seguros sociales son un invento de una derecha más bien cristiana, intervencionista,
pero cristiana. No, lo digo porque esto mucha gente no lo sabe, ¿no? Sí, de hecho, antes de la guerra civil, los españoles teníamos un sistema privado de pensiones, teníamos un sistema de ahorro, un sistema de capitalización privado. Y ese sistema de capitalización privado se secuestró para imponer este sistema porque ayuda a aumentar la imagen del gobierno, da muy buena imagen. Es que ahí has entrado en otro tema interesante. Efectivamente, la generalización del sistema de jubilación, tal y como lo conocemos, para trabajadores por cuenta ajena, es en la década de 1960, no es anterior. Y claro, pero hay un problema, y esto lo he podido hablar con alguna otra persona del Partido Libertario. Sí. Vamos a ver, cuando se implementa ese sistema, que se fijaba la edad de retiro con 65 años, la esperanza de vida media en España era de 67. ¿Era sostenible? Sí, era sostenible porque por cada pensionista tenías entre 4 y 5 cotizantes. Sí, de hecho, me vas a permitir que les remita a un vídeo de Huerta de Soto donde explica precisamente el caso de las pensiones en España y él incluso da una solución que me parece muy inteligente, que a lo mejor ahora necesitaría algún ajuste porque esta solución fue de hace unos años y contaba con un déficit que nos permitía tener la Unión Europea y quizás ahora ha cambiado y haya que reorganizarlo, pero bueno, eso Javi, que es el delegado de Economía del partido, creo que lo ha podido explicar mucho mejor. Lo hemos tenido aquí también. Por eso que él lo podría explicar mucho mejor. De hecho, yo creo que en la entrevista también tocó un poco este tema, si no estoy mal. Sí, no, hablamos de pensiones, de hecho, en mi canal con él. Por eso digo que ya va en la línea de lo que estás diciendo. Pues entonces, claro, el problema del sistema actual está en que estamos engañando a la gente. Para mí, éticamente y moralmente, me parece un ataque brutal a la gente engañándole diciendo, no, trabajo voluntario, pero vas a cotizar igual y no vas a tener derecho a nada más. O sea, te voy a quitar un derecho adquirido que tú has tenido porque quieras que no, al todo es estar metiendo dinero en el sistema, en la seguridad social, en el sistema de pensiones, tenemos unos derechos adquiridos sobre ese dinero que hemos metido y que al final hayas trabajado más o menos, tienes un derecho adquirido porque tú has metido dinero ahí. Que al final esto es muy difícil que lo vayamos a poder recuperar siendo honestos, al menos mi generación. Yo voy a hacer 33 años dentro de poquito y yo soy muy consciente que yo no voy a ver ese dinero. O sea, ese dinero que estoy pagando ahora yo no lo voy a ver o muy difícilmente, no voy a ver nada. Yo te llevo 9 años y tampoco creo que lo vaya a ver todo, ¿eh? Pero mira, pues claro, pero yo no sé si llevas mucho tiempo sin ir por las Ramblas, ¿no? Te cuento por qué. Te cuento por qué. Cuando yo, tenía 20 años, ¿no? En la parte de abajo, ya más abajo del centro gallego, ¿no? A veces aparecían algunos trileros con el juego de la bolita, ¿no? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿No? Y esto es un juego de trileros, ¿no? De decir, bueno, pero puedes trabajar y cobras una parte de la pensión, ¿no? Y además vas buscando, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Pero no lo vas a conseguir. no, claro, es que los políticos actuales en lugar de darte una solución real a un problema que tenemos los pensionistas actuales ya lo tienen, porque a la que nos quedemos sin dinero de Europa, nos quedamos sin pensiones. El Estado quiebra, vivimos del dinero de Europa, básicamente. Lo tenemos los que estamos cotizando actualmente, pero es que estas personas que dicen, no, voluntariamente, hay que ser solidarios, el Estado te está pagando, durante unos años te va a pagar menos dinero al que tú has adquirido una serie de derechos para cobrarlo. Punto número 1. Punto número 2. Te está haciendo pagar lo que te corresponda de IRPF por lo que tú estés cotizando en esa jornada parcial, que sí, que te da un incremento del 10 o del 20% en la pensión que el Estado te da, pero si el Estado te lo da es porque no te compensa. Pues claro. Ya te lo digo, no te va a regalar dinero el Estado, en absoluto, no te va a dar nada. ¿Desde cuándo lo ha hecho? Porque piensa, claro,
Claro, pero si tú has cotizado mucho dinero y tienes una pensión muy grande, tu jornada parcial será más o menos el porcentaje de esa base de cotización, de ese dinero que cobras mensualmente. Entonces, está todo proporcional y fíjate que solo te da un incentivo de entre el 10 y el 20%, pero es que en impuestos seguramente te vaya más. Claro, pero es que eso va por IRPF. Pero por eso te Claro, digo de lo de la bolita. Es decir, que tú vas a intentar hacer los cálculos, ¿no? Si me compensa, si no me compensa, pero a ver, esto es como en un casino, en un bingo. Vamos a ver. En un bingo, que tú sepas que a la larga vas a perder. ¿Pero por qué? Porque ya hay un porcentaje que se queda al bingo, pero ojo, no es nada ilegal, es que si no, no tendría negocio. se supone que tú al bingo vas por la diversión, por la euforia del momento, no para ganar dinero per se. Se Bueno, yo supone, te conozco lo gente. venden como un centro de recreo, de entretenimiento, no un sitio de inversión. Se supone que el bingo no es una inversión, no es Bueno, una bolsa. pero esto funciona igual. Sí, 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 Esto, pero la banca siempre gana. En este caso, claro el que es Estado. correcto, es que ese es el juego. Ese es el juego. O sea, yo a ti te creo la ilusión de que vas a ganar, pero no vas a ganar en absoluto. Y no solo no vas a ganar, es que a mí, es que lo que siempre nos han vendido, que es el socialismo, yo es que a medida que crezco me estoy encontrando con que no es en absoluto lo que me han vendido, porque ahora me estás diciendo que vas a coger a todos estos jubilados que los autónomos ya no sabemos mucho, porque hay rumores de que se podría hacer complementos, pero que no lo saben, porque no tienen ni idea de lo que van a hacer con los autónomos, pero con los asalariados como yo, es como, a ver, esta persona, vale que la habéis mentido, pero tiene que cobrar una jubilación, jubilarse y irse a su casa, bueno, va, digamos que a esta persona le encanta su trabajo, está en condiciones y puede seguir trabajando. Pero es que en lugar de decir, bueno, pues no te pagamos tu pensión, pero sigue cotizando, esa cotización aumenta tu pensión, decimos, no, mira, te pagamos el porcentaje que te toque, es decir, ese porcentaje me lo ahorro yo por encima, te estoy quitando a ti de las cotizaciones y te vendo, en el mejor de los casos, un 20% más. Es decir, pongámonos en el caso anterior, yo te estoy dando 300 euros, ¿vale? Pero es que yo a lo mejor entre los 700 euros que me estoy ahorrando de la pensión más lo que tú me estás cotizando, esos 300 euros que te doy es nada. Más Es lo que te nada. voy a cascar, más lo que te voy a cascar después por IRPF. Claro. Claro, es que pensémoslo así. O sea, Ajá. yo, y esto que de momento es voluntario en principio, pero no tiene pinta de mejorar. Tenemos un paro juvenil brutal, que esta es la otra cara de la moneda, que esto sí incentiva mucho que las personas no se retiren para retener el talento, la experiencia y todo eso, que está muy bien, pero es que somos, si no el país que más, el segundo, la última vez que vi éramos el país con más paro de la Unión Europea juvenil. No sé si ahora estaremos por el segundo, pero estamos en los primeros fijos. Yo Estamos lo en vi hace el. unos 6 meses. Es que hace 6 meses estábamos en el primero, no sé si a lo mejor ahora estaremos en el segundo, porque No, ha habido la temporada de verano y en verano los jóvenes trabajan más. sí, pero si no somos el primero, somos el segundo o el tercero. Claro, Estamos ahí. estamos ahí. Entonces, o sea, estamos teniendo un problema con que tenemos un paro juvenil enorme. Estamos teniendo el problema que estamos acogiendo a un montón de jóvenes para los que no tenemos trabajo, porque si no, no hay trabajo. Tenemos un paro juvenil enorme y estamos teniendo más gente joven que no tiene dónde trabajar. Y aún por encima les estamos diciendo a las personas mayores que no se jubilen, es decir, que no dejen sus puestos libres. Bueno, eso Estamos es. abocándonos al caos. Bueno, o estamos abocados a que pase lo que pasó desde 2008 hasta 2014, 2015, que fue un éxodo masivo de gente acabada de titular. Y lo sigue habiendo, o sea, enfermeras no hay, médicos no hay. Ya no Pero, busquemos médicos especialistas en pediatría o matronas o ya no busques especialidades. claro, pero el negocio es el siguiente, ¿no? Tú exportas al recién titulado español e importas al recién titulado extranjero, normalmente latinoamericano. Sí, pero tampoco vienen tantos como para cubrir los puestos de los recién titulados que se dan, porque a lo mejor
ahora mismo en España no hay una gran oferta de titulados en biología, pero titulados en enfermería necesitamos a mares. No hay. La realidad es que no hay. Hoy estamos compitiendo incluso entre comunidades por el personal sanitario en general, o sea, en general, por muchos titulados que vengan de otros países como Hispanoamérica, y cuidado, porque según qué país de Hispanoamérica, ahora mismo están empezando a emigrar hacia otros países de Hispanoamérica que han empezado poquito a poco a crecer y a ir un poquito mejor, y obviamente prefieren emigrar al sitio que les queda cerca y no el que tienen que cruzar todo un océano. Siendo... Y luego tenemos un montón de gente que estamos acogiendo, que yo no digo que no, pero estamos acogiendo a gente que no tiene titulaciones, que apenas habla el idioma, mientras nosotros aquí le estamos pagando mayoritariamente una educación pública, es decir, estamos invirtiendo dinero en una educación pública en gente que no va a trabajar en España, que no va a pagar impuestos en España, y estamos trayendo gente a la que tenemos que educar si queremos que trabajen en esos sectores en los que la gente titulada se nos está yendo y donde no tenemos. Claro, porque pero... son los temporeros que vienen, que bueno, vienen a recoger la fresa, la uva y tal, que bueno, más o menos van trabajando. Pero tú no puedes poner a una persona que recoge la fresa de médico, porque necesitas un título. Y muchos de nuestros médicos que han estudiado en la pública se están yendo. Porque esa es otra cosa, tenemos una educación pública, esto hace, esto, ¿qué hace? Pues que tú estás invirtiendo dinero en gente que con todo esto que está pasando y con el paro juvenil que tenemos se está yendo del país. Es decir, no te va a retribuir esa inversión que tú has hecho en esa persona. Correcto, es donde voy, que igual has invertido todo el ciclo educativo para que luego ese valor lo genere en el extranjero. Correcto. Y extranjero que no tiene a lo mejor una educación pública. Sí, pero evidentemente aquí lo que se nos plantea claramente es algo que, bueno, salvo quien se quiere engañar y viva en el país de Alicia, ¿no? O que practique el pensamiento Alicia, sabe y es que el sistema de pensiones tal y como está planteado no se sostiene y que esta idea de la jubilación reversible, a ver, es al final una forma de que el Estado, por un lado, suelte menos pasta y por el otro, que pueda ingresar más vía IRPF. Claro, no hay que recordar, o sea, no hay que olvidar que hace poco subieron las pensiones y se daban muchos golpecitos en el pecho de somos el gobierno que más ha subido las pensiones. Sí, pero es que estás intentando evitar pagarlas. O sea, yo a ti te puedo subir el sueldo, pero si evito pagarte, ¿de qué te vale que sobre el papel lo tengas? Claro, y tenemos este caso, sinceramente, aquí lo que yo veo es una forma de ir poniendo parches. Claro. Ponen parches porque no quieren asumir que el sistema no funciona y no quieren ser ellos, los que están ahora en el gobierno, los que se coman el marrón de decir a la gente no hay dinero, así que vamos a tener que hacer una transición. En Australia se hizo, por cierto, una transición de un sistema como el que tenemos en España de reparto a un sistema de capitalización. Y les funcionó muy bien, que lo hicieron durante unas generaciones. Creo que estuvieron 2 generaciones modificando los porcentajes hasta que se llegó a un sistema bastante equilibrado donde la mayor parte de la gente tiene su dinero bien ahorradito, dando créditos para el futuro. El tema, Noé, ¿tú ves a Pedro Sánchez o a Alberto Núñez Feijóo hablándole a la gente como Friedrich Merz, diciéndoles que el sistema del bienestar tal y como está ahora no es sostenible? No, en absoluto. Es que, de hecho, los veo defendiéndolo. Les he visto defendiéndole, adornándolo con palabras bonitas, diciendo cosas como, bueno, es que hay que adaptarlo a las nuevas generaciones, a los nuevos tiempos, hay que hacerlo más rentable, más sostenible, más ecoresiliente, y seguramente te digan que feminista y eco no sé qué. Hay que poner apellidos y adjetivos. Claro, como Yolanda Díaz decía que había que tener una economía feminista,
resiliente. Fue una entrevista, yo no recuerdo que todas esas palabras tengan algo que ver con la economía, honestamente. A mí que me expliquen qué es una economía feminista y ecoresiliente. Yo todavía no lo sé. Claro, Pepe, pero ahí el problema es que el elefante blanco sigue, ¿no? Ese elefante blanco en la habitación no va a desaparecer. Se va a hacer Y más claro, gordo. claro, y yo estoy viendo, porque estos además son unos figuras, ¿no? Yo me imagino la verborrea, ¿no? Del actual gobierno de coalición, pero me imagino, no sé si dentro de un año, de 2, de 6, es que da igual, ¿eh? Esto que voy a decir. Entrando al Partido Popular, me da igual si es Alberto Núñez Feijóo, si es Juanma Moreno Bonilla, si es Ayuso, da igual, ¿eh? A quien pongas. Sí, sí, eso no cambia. Apoyado por Vox, ¿no? Y me los veo diciendo lo mismo. Ah, bueno, harán algo mucho más divertido, ¿no? Como hizo Mariano, que subió las pensiones cada año un 0,25%. Claro, lo que pasa es que era, claro, como Zapatero las había congelado, ya le dieron una excusa. Al final, bueno, fue reconocer que esto. Y la hucha de las pensiones, tú antes has hablado de la hucha de las pensiones que no Sí, existe. Creo que eso da para hablar también. sí, vamos a ver, a nosotros nos han vendido de toda la vida que tú coges, que cogen tu dinero, tus impuestos y los meten en una huchita para que tú, el día de mañana, tengas una jubilación. Que digo yo, hombre, si lo metes tú en una huchita de entrada, lo puedo meter yo y quizá con un interés en el mercado bastante mayor. Porque de hecho, si comparas el interés del mercado al interés que te da el Estado sobre tu pensión, lo superé con muchas creces. Y te estoy hablando de algo que tú cojas tranquilamente a 40, 50 años, un ahorro tranquilito de a poquito, pero eso sí, que no falle todos los meses. Vas a tener más de lo que te dé el Estado. Pero bueno, dejando eso de lado, el único intento de reformar aquello para que no estallara en el futuro lo hizo Aznar. Vale, Nada, no. aquí el único que hizo un intento un poco y tampoco muy valiente, así pasando de puntillas para arreglar esto fue Aznar, que sí que intentó hacer como una especie de hucha que tampoco era una hucha, pero bueno, intentó tener ahí algo ahorrado para que en caso de que ocurriera algo, el sistema de pensiones no quebrara. Por lo menos que los pensionistas pudieran seguir cobrando su pensión. O sea, fue lo más cercano que tuvimos a un arreglo. Es decir, evitar que en un momento de crisis los pensionistas se quedaran sin pensión. Eso fue todo lo que se hizo. O sea, no fue algo valiente, no fue una solución real. Entonces, yo no creo que el PP actual vaya a hacer absolutamente nada. El PSOE menos. Es que hay una cosa que a mí me pasa con el PP y es que según el PSOE se va más hacia un lado, el PP va cogiendo lo que dijo el PSOE hace 10 años. O sea, me pasa como que a lo mejor el PP de ahora es el PSOE de hace 10 años. O sea, no, es como que siempre están comprando el discurso, pero el discurso de hace 10 años. Entonces, el PSOE cada vez va más hacia el socialismo, hacia ahí, y el PP va detrás. Y detrás del PP van todos. O sea, y tampoco pensemos que Vox va a ser la solución, porque ¿qué solución va a hacer Vox? Realmente, seamos honestos. Deportaciones masivas, y esto ya lo ha dicho algún compañero del PELIP y ha sacado los números, te van a salir más caras que coger a los delincuentes y meterlos en la cárcel. Totalmente. Porque también, o sea, deportar a un señor que viene aquí a recoger la fresa o que viene aquí a intentarlo, pero que no está delinquiendo, o sea, deportaciones masivas per se, ya todos sabemos que no lo va a poder hacer. Aparte, no creo que Vox vaya a tener nunca una mayoría absoluta para hacerlo. O sea, que por mucho que quiera, tampoco lo va a hacer, porque PP y PSOE cuando quieran se van a liar y punto. Luego tenemos la Unión Europea, que no olvidemos que tiene una influencia en España también y que no nos va a permitir hacer lo que Vox pretende, además de que lo que pretende es un gasto mayor. Luego, Vox lo que quiere es centralizar. Cuanto más centralizas las instituciones, cuanto más centralizas el poder, cuanto más grandes las hagas, primero, es más fácil que haya corrupción, porque el dinero no está cerca del ciudadano, tú no le puedes seguir la pista. Empezamos por ahí.
Y segundo, va a estar todo mucho más burocratizado porque hasta que llegue a la central y vuelva a ti, ¿cuántos pasos vamos a tener que dar? Pensémoslo, no van a reducir el gasto en absoluto. O sea, los 4 partidos principales, Podemos sumar Esquerra, bueno, la coalición esta no lo va a hacer, no, porque ellos ya lo dicen, de hecho ellos están a favor de aumentar el gasto, aumentar el Estado. El PSOE no lo va a hacer, al PSOE también le gusta un Estado grande, el PP no va a tocar nada, en absoluto. O sea, no va a bajar impuestos, no va a tocar lo que tiene que tocar, porque si el que tiene ahora ha aumentado 100.000 asesores, el otro va a aumentar 150 y el que venga después va a aumentar 200. Y cada vez vamos a tener más asesores y cada vez vamos a tener más gasto político y eso no lo van a recortar. Te van a recortar a ti en los servicios. Ahora en Cataluña, por ejemplo, una práctica que se está haciendo es darles incentivos a los médicos para evitar que manden a la gente a las listas de espera, es decir, para evitar que te deriven a un especialista o que te hagan pruebas. Pero una cosa que yo te voy a preguntar, que tú como profesional sanitario lo sabes. ¿Dónde queda el juramento hipocrático? En el bolsillo. O sea, el juramento hipocrático, bueno, Bueno, para que te hagas... yo tengo entendido que esa es una base ética de todo médico. Sí, debería ser una base ética de todo médico, pero no todo médico la cumple. De hecho, hace poco tuvimos un caso en México de una niña de creo que 15 años que de las cirugías estéticas que le hicieron, la niña, por desgracia, falleció y encubrieron el caso. Se llamaba Nicole, no me acuerdo el apellido. Buscarlo, o sea. Sí, los médicos tienen un juramento hipocrático, pero los médicos no son Dios. Los médicos son humanos. Y los médicos tienen que pagar una hipoteca, tienen que mantener una familia también, tienen sus gastos y al final, cuando ven que el de al lado se enriquece, dicen, ¿y por qué yo no? No podemos creer que un médico por ser médico es Dios o que va a ser bueno, que hay algunos que no lo harán, por supuesto, y yo espero que sean la mayoría los que se opongan frontalmente a esto y la mejor forma de oponerse es derivar a quien tengas que derivar y pedir las pruebas que tienes que pedir. Claro, pero es que yo lo que pienso lo siguiente, sí, vale, tú tienes que hacer eso. Y mira, a mí me parece muy bien que se optimicen los recursos y me parece muy bien que no haya despilfarro. ¿De acuerdo? Eso me parece perfecto. Ahora bien, ojo, que en la vida a veces hay que decir que no. Y lo que me parece perverso por parte de las administraciones públicas es que pongan incentivos para esto. El objetivo es reducir las listas de espera. Tú piensas que al todo estar burocratizado, el objetivo del burócrata es la burocracia en sí. O sea, tú eres un funcionario del Estado. A ti lo que te piden es reduce las listas de espera. Tú vas a imponer algún tipo de incentivo, lo que sea para reducir la lista. Ese es tu objetivo. Tu objetivo no es la calidad del servicio, tu objetivo es reducir las listas de espera. Entonces tú le dices a los médicos, señores, tengo este incentivo y esperas a ver si funciona. Pero hay otra forma. Hay otra forma. De hecho, creo que esto hablamos tú y yo una vez. Sí. Bueno, es que ya has estado varias veces en mi canal, afortunadamente, pero escucha. Hay otro incentivo que se llama cambiar la ley de la función pública y eliminar la inamovilidad de los funcionarios. Implica que si en un centro de salud, ¿de acuerdo? Un CAP, supongo que es en Cataluña, ¿no? Un centro de atención primaria, ¿no? Centro de salud en Galicia. Hombre, si tienes un médico de familia con 10 visitas y otro con 40, ¿qué es lo que tú piensas? Sí, no, es eso, pero bueno, volviendo al tema de las pensiones que nos estamos yendo, claro, lo que tenemos en estos partidos que están ahora mismo ocupando la mayoría de los escaños en el gobierno y en las autonomías también están, porque son estos 4 partidos los que están mayoritariamente en las autonomías también, lo único que quieren es hacerse ellos más grandes, tener cada vez más instituciones, más sitios donde meter a gente, a funcionarios, pero los funcionarios son empleados públicos. Que sí, que hay unos funcionarios que son muy necesarios, que yo no voy a decir que no, pero no olvidemos que todo el dinero público viene del sector privado. Toda la riqueza viene de ahí.
Y no hay que olvidar que en España los tramos para las clases altas, medias y bajas cada año bajan más. Porque los tramos se hacen en función de el que cobra menos, cuál es entonces por cierto porcentaje es clase media y a cierto porcentaje ya es clase alta. La clase alta en este país, la última vez que lo miré, estaba en los 40.000 al año, brutos. Sí, bueno, y luego el IRPF. Anda por ahí. Que me estás hablando de los tipos de gravamen. Claro, te estoy diciendo cuando a ti te dicen, vamos a pagar las pensiones, haciendo que paguen los más ricos, los que más cobran, es que a lo mejor te están hablando de una persona que a lo mejor con suerte está cobrando los 2.000 al mes. Sí, de hecho eso se ha hablado en muchas ocasiones. Ahí entraríamos también en la definición, como has dicho tú, de lo que es clase media, clase alta y clase baja, que es bastante discutible y bastante subjetiva para los gobiernos, no tanto para quien tiene que pagar las facturas. Claro, o sea, yo te digo, o sea, todos los que estén viendo este vídeo, que miren cómo vivía, cómo era la calidad de vida de una familia de clase media, media alta si quieres, en los años 80-90. Tenían piso principal, tenían 2 coches y un segundo piso para irse de vacaciones. ¿Vale? Ahora, esa misma clase, o sea, con esa misma clase media, media alta, no paga el alquiler. No, no. En el centro de una ciudad, no. En el centro de una ciudad, no. Y ya te tienes que ir a las áreas metropolitanas. Sí. Ahí has dado también una clave que tiene relación con las pensiones, efectivamente, y hemos hablado de estos parches, de lo que no funciona. Ahora quizás tocaría hablar de lo que propone el Partido Libertario como alternativa. Claro, nosotros como alternativa lo que proponemos es, aparte de un cambio total y absoluto en la forma económica del país, en el que se van a recortar, eso sí, los gastos superfluos, pero proponemos un cambio completamente total en el sistema de pensiones. Nosotros lo que proponemos es un cambio hacia un sistema de capitalización, eso sí, paulatino, poco a poco, que no te vaya a doler a ti el bolsillo y que obviamente a los actuales pensionistas no se queden sin dinero, porque las pensiones se van a tener que seguir pagando. Y esta es una realidad. Entonces, si queremos solucionar el problema, lo que tenemos que evitar es que a futuro cada vez haya más gente que para su vejez dependa del Estado, porque el Estado no va a tener dinero para esa gente. Por desgracia es así que hay que incentivar el ahorro. ¿Cómo se puede incentivar el ahorro? Liberalizando el suelo para que haya más vivienda, para que la gente pueda invertir en vivienda, también eliminando los impuestos a los planes de ahorro, a los planes de jubilación, que no tengas que pagar por un dinero por el que tú ya has pagado, porque tú ese dinero ya lo has recibido. También estaría bien deflactar el IRPF en conforme a la inflación, porque lo que no es normal es que cada vez el dinero valga menos y yo cada vez esté pagando más impuestos. Y digo yo, pero digo cualquiera. Y una pregunta, tema planes de pensiones, ¿de acuerdo? Que has comentado ahora. Tú sabes que ahora mismo hay un límite de deducción anual, ¿no? Correcto. ¿Vosotros propondríais eliminar ese límite de deducción fiscal o aumentarlo? Eliminarlo, o sea, eliminarlo. Nosotros estamos por eliminar impuestos, por eliminar todo aquello que no sea lo básico. O sea, sería un sistema de transición, no sería de un día para otro, porque si no fundiría el caos, pero poco a poco se irían eliminando del Estado todo aquello que no sea la justicia, la defensa y lo que es el saneamiento básico. O sea, las cosas más básicas del Estado, lo que es la protección de la gente, esto es lo que se mantendría. Se mantendrían unas cuotas muy, muy mínimas, como puede ser, por ejemplo, estoy pensando en Liechtenstein, si alguien no sabe dónde queda, que lo busque. Entre Suiza y viven Austria. Bien. Viven muy bien, pagan poquitos impuestos, pero tienen igual todos sus servicios cubiertos. Todos. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a ser menos?
¿Por qué vamos a hacer menos que Suiza? Por ejemplo, Suiza tiene unos servicios públicos increíbles y Suiza, por ejemplo, funciona con cheques. Es decir, el que se pueda pagar un seguro, se paga su seguro, el que se pueda pagar un colegio, se paga su colegio y al que no, se le da el dinero para que se pague su seguro o su colegio. Y funcionan muy bien, son de los mejores sistemas tanto en educación como en sanidad. Y si hablamos de pensiones, 3/4 de lo mismo. Es decir, yo si soy el Estado, me tengo que ocupar de aquellas personas que no lleguen. Pero al que pueda ahorrar y gracias a su ahorro llegue, yo a esa persona lo que le tengo que hacer es allanarle el camino. Lo que tengo que hacer es quitarle las trabas. Hablaba el otro día, que lo vimos en el canal de C98, de Amancio, del dueño de Zara. Todos lo conocerán. ¿Cómo empezó este hombre? En su casa, con su mujer y su madre, cosiendo batas y luego vendiendo. Hoy en día esto sería imposible por la cantidad de trabas que tenemos. No, si queremos tener... permisos que tendrías que pedir, efectivamente. Correcto. Todo eso son trabas. Son trabas. Entonces, este señor, nadie duda que este hombre tiene su jubilación aseguradísima. Yo no digo que todos vayamos a ser amantes. Yo lo que digo es que a lo mejor tendríamos más Amancios o más gente parecida a Amancio y gente que podría trabajar para ellos y ganar muy bien si bajáramos los impuestos. Claro, o sea, si les quitáramos las trabas. Claro, Noé, pero aquí yo tengo que hacer un poco de abogado del maligno. Porque ¿cuánta gente te va a decir que no le interesa que haya más Amancios, sino que le interesa que haya más igualdad y acabar con la pobreza? Claro, ¿y tú cómo acabas con la pobreza? ¿Haciéndonos a todos igual de pobres? O sea, es muy fácil. Si tú a mí, o sea, lo que me quitas de la nómina, lo que paga la empresa por tenerme a mí contratada, que yo soy asalariada, o las cuotas del autónomo, que pagáis muchos autónomos, pagáis trimestral, luego me lo conozco. Vale, si tú todo ese dinero, en lugar de que lo recaude el Estado, se lo dejas en la mano al bolsillo, ¿tú de verdad piensas que yo no voy a poder contratar a alguien para que me ayude a limpiar la casa? ¿O no voy a poder ir a un sitio de ocio generando un puesto de trabajo más a menudo? ¿O no voy a poder tener, en caso de que tenga hijos, como yo estoy trabajando, alguien que me ayude con los niños, un canguro que se encargue? ¿No voy a poder pagar todo eso? Todo eso es trabajo. Y todo ese trabajo es dinero que va a otras personas. Sí, pero ¿y la solidaridad? Eliminas la pobreza. ¿Y la solidaridad? La solidaridad es voluntaria. No la puedes forzar. Si la fuerzas, la solidaridad es algo coercitivo. Bueno, la solidaridad tiene que ser voluntaria. Vamos a empezar por ahí. Lo que te va a decir alguien de izquierdas es que una cosa es la caridad y otra la solidaridad. Bueno, por supuesto, la caridad es porque tú a mí me das pena, y entonces como me das pena, yo soy una persona muy caritativa, te lo doy. La solidaridad es yo quiero ayudarte, entonces yo libremente te ofrezco la ayuda que yo decido ofrecerte. Y bueno, por poner un ejemplo muy, muy cercano, podemos ver la Dana. ¿Qué pasó con la Dana? Un estado gigantesco, elefantiásico. Me da igual que le eches la culpa a Amazon, que se la eches a las hidrográficas de Júcar, que se la eches a Sánchez, que se la eches a Margarita Robles. Me da exactamente igual, a mí ninguno de ellos me da de comer y no voy a defender a ninguno. Si se fueran todos me parecería bien. ¿Qué pasó con la Dana? Primero, no nos enteramos de lo que estaba pasando teniendo medios de comunicación públicos, pagados por todos nosotros. Tuvo que venir un medio privado a decirnos qué era lo que estaba pasando. Empezamos por ahí. Seguimos porque la gente, ¿de quién recibió ayudas? Del pueblo. La gente que fue allí se arremangó, ayudó a quitar barro, la gente que llevó a los centros de recogidas agua, ropa, leche de bebés, pañales. Todo eso no lo hizo el Estado. Eso lo hizo la gente, eso es solidaridad. Y España ha demostrado que es solidaria. En la Dana se ha visto. Entonces, me estás hablando de solidaridad, me parece perfecto. Yo te estoy presentando un modelo en el que no se va a dejar a nadie morir de hambre, no se va a dejar a nadie dormir en las calles, van a tener un lugar, un refugio, obviamente. Lo que te estoy diciendo es que a lo mejor no necesitas 20 trámites para abrir una panadería.
En lugar de 20 trámites, a lo mejor necesitas 2. Entonces, más allá del tema de que ellos dicen caridad, solidaridad, y bueno, yo podría hablar mucho sobre la etimología de caridad, lo que pasa es que Sí. renuncio a explicársela a un progre, porque no lo van a entender. Entiendo lo que tú quieres comentar. Hablamos de un sistema de transición, ¿de acuerdo? Correcto. Progresiva hacia un sistema de capitalización, entiendo. Un Sí. sistema de transición que podría durar quizás una generación. Sí, bueno, lo más rápido posible sin que esto se convierta en un caos. Cuando se llegue, es que claro, el problema es que como no vamos a entrar justo ahora nosotros al poder, en caso Vale, de que no. lleguemos vamos a tardar, de aquí a allá no sabemos cómo va a estar la situación y los cálculos, para ser honestos con la gente, hay que hacerlos según la situación de cada momento. Y ahora hay unos cálculos, pero es que a lo mejor en 10 años los cálculos son otros, porque la No, y situación son es peores. otra. Son peores, eso ya. Claro, Claro, sí, no. pero yo no le puedo decir ahora a la gente una generación cuando a lo mejor vamos a estar muy ahogados o decir 2 generaciones y que luego sean menos, porque No, promesas pero yo, vacías es muy fácil hacerlas. no, pero yo sí que hay un cálculo que no me hace falta ser matemático para saberlo, que es edad de jubilación oficial en España, 67 años, esperanza de vida, 83-84. Quiere decir que de media hay que apoquinar pensiones durante 16 años a cada persona. Súmale a eso que los que ya tienen 55 o 60 años, pocos se van a poder beneficiar de los cambios, ¿no? Porque prácticamente casi todo lo habrán cotizado por el sistema antiguo. Por lo Sí, no, tanto, esta gente va a haber que seguir dándole dinero del Estado porque es que no queda, no los puedes dejar en la calle. entonces tú vas sumando y eso ya son casi 30 años. Por eso ya digo una generación, mínimo. Sí, mínimo, sí. A lo mejor son ¿Sí? 2. Claro, Bueno, dependiendo cuándo lleguemos al momento. Es que quizá la cosa está peor. puedes estar segura de que está peor de lo que te lo dicen. Claro. Y luego está, es que es complicado hacer esos cálculos. Yo lo digo, o sea, 1 o 2 generaciones por lo menos. Como mínimo vamos a contar con 1 o 2 generaciones y es que la gente va a tener que empezar a ser responsable de sí misma. Yo el mejor consejo que le puedo dar a la gente es que busque ser responsable de sí mismo, de su vida, de sus acciones, de su educación, de su salud y de su dinero también. Busca la forma. O sea, no es fácil, no todo el mundo puede, pero lo que puedas, hazlo, porque cada vez el dinero vale menos. Si esta es una realidad. Salí hace poco una comparación de unos anuncios del año 2000 que llenabas la compra de un famoso supermercado por 30 euros. 5.000 pesetas en aquel momento, sí. Y ahora no lo llenas con 100 euros, que para que nos hagamos la idea sería el equivalente a 16.000 y pico pesetas. Y si eres celíaca, menos. O Sí, si porque aún tienes una alergia a los frutos secos, tampoco, o al pescado, porque todo tiene trazas de pescado y de frutos secos. es que, ¿sabes qué pasa? Yo tardé mucho en pensar en euros, ¿no? Por Sí. edad, ¿no? Entonces, aún muchas veces, ya con el tiempo eso va pasando, ¿no? Pero tardé bastantes años en dejar de pensar en pesetas. Pero para esto es muy útil, porque efectivamente con 5.000 pesetas en el 2000 se llenaba un carro de la compra y se llenaba de una forma digna, ¿eh? Y que tú a un niño le dabas 100 pesetas y ese niño con esas 100 pesetas tenía, ¡puf! Se compraba medio kiosco. Sí, 100 pesetas. totalmente. 100 No, pesetas pues que es 1 euro y poco. no llega, no, 100 pesetas son 60 100 céntimos. pesetas. Son 60 céntimos. Perdón, sí. No llega, es Sí, que no llega. No te no, compras ni media chuche. yo jugaba al futbolín con 100 pesetas. Sí. Claro, Por la eso gente lo... nos escuchará y dirá, uy, estos viejos no, pero es que para que te hagas una idea de la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido, nos estamos empobreciendo y cada vez más rápido. Entonces, cuando te digan, no, las pensiones, pues le subimos el dinero, los impuestos al que paga más. Primero, el que gana mucho dinero se puede ir de España, porque mucho hablamos de los paraísos fiscales, pero de los infiernos fiscales no se habla y España es un infierno fiscal. Y dos, ¿a quién le vas a subir? ¿Quiénes esos ricos de los que habla?
¿Quiénes son? En Francia están queriendo aprobar una ley para que te graben, o sea, que te quiten impuestos según el patrimonio que tú tengas. Sí, Según tu sí. patrimonio, es decir, tú tienes un dinero parado y sobre ese dinero que ya has pagado impuestos, igualmente te quieren quitar dinero. Bueno, de hecho, eso es el impuesto de patrimonio en España, que por cierto lo tienen muy pocos países en la Unión Europea. Claro, ¿esto qué implica? Que al final la gente se va a ir, pero es que no se va a quedar en Europa, no se va a quedar en el euro, se va a ir fuera, porque es que el euro ya no va a compensar, ya no está compensando. El euro cada vez va a ser una moneda menos fuerte. O sea, yo digo, o sea, de verdad, la gente que piense cuando mandaban dinero a lo mejor hace 10 años a países como Perú, Venezuela, Bolivia, a lo mejor te salía 4 soles el euro, 5 soles. En Venezuela sigue valiendo, ¿no? En Pero Venezuela bueno, sí. pero en Perú, en Bolivia, no es como antes, sí. No es como antes, ahora vale menos y cada vez valdrá menos, pero vale menos no porque la moneda de allí crezca, sino porque es que la nuestra está perdiendo y cada vez pierde más. O sea, España no somos Argentina porque tenemos la Unión Europea que nos impide ser Argentina. Efectivamente, hombre, si no, esto sería como en los años 90, que cada 2 por 3 estaba devaluando la peseta. Es que yo me acuerdo de eso. Lo que quiere decir que ya tengo una cierta edad, ¿no? Además, lo recuerdo en los años 90, ¿no? Antes de que se entrara en el euro, que era como un tema de movimientos por la noche, ¿no? De reuniones del Banco de España, que se decidía y se generaba zozobra, ¿no? Claro, nosotros esto es que no lo podemos hacer ahora. Si no, vamos, tendrías devaluaciones cada 2 por 3. Es que, para que te hagas una idea, en todo lo que llevamos de democracia, lo único que hemos hecho ha sido empobrecernos. O sea, no digo que lo que hubiese antes fuera mejor en absoluto, que no se entienda por eso, pero lo que digo es que no ha habido una política seria en este país de crecimiento real, de reducción del Estado, para que la gente pueda progresar por sí misma y pueda ahorrar e invertir en su futuro. Porque al final, ¿quién va a invertir en tu futuro? Quien más le interesa que tú tengas un futuro es a ti, no al Estado. El Estado está gobernado por políticos y burócratas. El político le interesa quedar bien ahora para ganar votos y al burócrata le interesa que siga habiendo burocracia. A ninguno de ellos le interesas tú. A ninguno. Cuanto antes lo aceptemos, antes entenderemos cómo funciona esto. Y como decía antes, a mí lo que más me preocupa de esta medida es, uno, no sabemos qué va a pasar con los autónomos, porque yo he escuchado rumores, pero como no tenemos el texto definitivo, tampoco sé muy bien qué es lo que va a pasar. Y dos, esto ahora dicen que es voluntario. ¿Cuánto tardarán en empezar a meter algunas profesiones? Porque como no son físicas, pueden pasar. O bueno, es que es un sector clave, no hay mucha gente que trabaje ahí, entonces como no se renueva, no va a tocar el tema del paro juvenil, no lo va a hacer más grande el hecho de que obliguemos a la gente a que se jubile más tarde. Y eso es un sector que, por ejemplo, me toca a mí, porque somos uno de los sectores donde más gente falta. Entonces, imagínate tenerlos ahí obligados a trabajar, que no se habrán ganado de sobra su derecho a descansar tranquilos en la vejez. Pues realmente sí, son reflexiones importantes. Creo que quien haya querido saber, yo pondré de todas maneras algún link, ¿de acuerdo? De lo que de momento no está aprobado, que quede bien claro, que son intenciones, ¿no? Sí, está ahí, no tenemos el texto definitivo, tenemos algunas cosas que sí sabemos que van a ir hacia ahí, pero no sabemos muy bien hacia dónde. Luego, repito, cuando te dicen que esto son medidas como hay en otros países de la Unión Europea, quiero recordar a la gente que en otros países de la Unión Europea no pagan el porcentaje de pensión que se paga aquí. En otros países de la Unión Europea se incentiva muchísimo el ahorro privado. Entonces, esto es algo muy residual que en otros países de la Unión Europea puede funcionar. En España, con todo lo que pagamos de pensión pública, el porcentaje tan alto, creo que es algo más del 80%, si no estoy mal, todo esto no es viable.
No es viable, lo único que van a hacer es pagarte menos pensión y que no tengas derecho a más. O sea, tú vas a seguir cotizando, te van a pagar menos y ellos se van a ahorrar el dinero mientras van a seguir recaudando más. Moralmente Mm. me parece muy reprobable. Sí, lo que pasa es que yo voy a ser honesto, no me ha extrañado. O sea, yo parto de la base de que si el Estado hace eso es porque le conviene. Si no, no lo va a hacer. Y mucho menos cuando no hay elecciones a corto plazo, ¿no? Porque estas cosas No, se aprueban cuando no las hay. no, y que lo van a vender de otra forma. O sea, piensa que ahora mismo estamos viviendo en España en cuanto al momento de comunicaciones públicas, en cuanto a periodismo, estamos viviendo en España un momento un poco complicado. Ay, pero Estamos viviendo un momento en el que absolutamente, ya no hablo de las televisiones públicas o estatales, que esto ya es propaganda pura de quien las financia, da igual que sean autonómicas que estatales, ¿eh? O sea, Televisión Española, Telemadrid, TV3, TVGAT, todas están financiadas por quienes están financiadas y van a defender a quienes les pagan. Esto es igual para todos los partidos. Pero incluso dentro de las privadas, lo que vemos son representantes de partidos políticos, de sí, tertulianos. Gente asociada a los partidos políticos de tertulianos. O sea, tertulianos reales que lo estén analizando de forma objetiva apenas hay. Y eso me pero parece peligroso. ¿sabes qué pasa, Noé? Mira, eso por sí mismo nos daría para un programa, pero solo te comentaré algo, que creo que esto es importante que la gente lo sepa. Es mucho más barato invitar a un representante de un partido político que a un tertuliano. Y esto se empezó a hacer mucho más a partir de la crisis de 2008-2009. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, enviar a Pablo Iglesias, ¿no? O enviar a Pablo Casado, porque Pablo Casado empezó curtiéndose como tertuliano en La Sexta Noche. Bueno, eso le sale mucho más barato a La Sexta. Si tú tienes que invitar a un tertuliano, le tienes que pagar. Y tienes que pagar más. Correcto. Pero sí, efectivamente, eso da para mucho, porque al final ese es el problema. Tú no tienes a analistas, tienes activistas. Correcto. Y a esto le sumas que precisamente las personas a las que les va a afectar esta medida, que son los jubilados, siguen viendo mayoritariamente la televisión tradicional. No Sí, se suelen, no se tienden a informar tanto por redes sociales o por internet, aunque cada vez más sí que es cierto que los que más, pero sostienen la televisión son ellos. sí, de hecho el promedio de edad del televidente, el último que tengo, probablemente haya subido un poco, es de persona de 56 años. Es decir, a ver, para que nos entendamos, ¿cuál es el prototipo de televidente? Jubilado. Jubilado que pasa varias horas al día viendo la televisión. Ya está. Correcto, es que son precisamente a los que les afecta esta medida y son los que menos se van a enterar de los pormenores de esta medida o de lo que puede suponer esta medida porque se lo pintarán bonito porque los políticos eso lo saben hacer muy bien. Nunca te Hombre, van a decir la letra pequeña. ¿desde cuándo van a hacer algo que les perjudique electoralmente? Entonces, tenemos la población a la que le va a afectar que solo se va a informar mayoritariamente por medios públicos que lo venderán como quieran para defender a su partido político y los privados que están llenos precisamente de políticos, personas asociadas a partidos políticos que están allí para defender las ideas de los políticos. Es decir, personas como Juan Soto y Valls, ¿a cuántos programas va? Que no está asociado a ningún partido político. Va a Espejo Público de cuando en cuando y poco más. El resto son todo activistas del partido político que sea. Ay, yo estoy pensando en varios nombres. Lo que pasa es que nos daría para mucho y además lo que me pasa cuando te entrevisto, Noé, es que sale muy fácil entrevistarte porque, no, es verdad, porque digamos que tienes carrete, pero tienes carrete para decir cosas interesantes, que de eso se trata, ¿no? Pero sí. Bueno, yo por mi parte lo que quiero es darte las gracias porque, lo dicho, creo que
que ha quedado bastante claro para quien lo quiera tener claro. Seguiremos de cerca el proceso de aprobación de esta normativa. Y bueno, antes de terminar, si quieres decir algo. No, lo que pido es que primero que nos aclaren qué va a pasar con los autónomos, porque no puedo hacer una crítica sobre eso en base a rumores, no sería ni justo ni no estaría bien. Y por otra parte, bueno, darte las gracias y recordarle a la gente que por favor empiece a pensar dentro de lo que puedan, el que no pueda es una pena, pero el que pueda que empiece a ahorrar desde ya. Dicho queda. Pues nada, hasta aquí tenemos la entrevista y si te ha gustado este vídeo ya sabes, comenta, comparte, dale al me gusta o suscríbete. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo.